Levante su espada, la palabra de Dios, eso es todo. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra el alma, las coyunturas, los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Amén. Sean bienvenidos. Bueno, miren, el tema de hoy se llama el becerro de oro. Amén. Bueno, miren, el becerro de oro. Más que nada este tema da un ejemplo de lo que es la idolatría, ¿verdad? Idolatría es todo lo que ponemos antes que a Dios, todo lo que ponemos en primer lugar antes que a Dios. Desde niños yo creo que a la mayoría de nosotros nos enseñaron que el primer y más grande mandamiento es el amar al Señor por sobre todas las cosas. Entonces, pues desgraciadamente pues hay muchas distracciones, hay cosas que el enemigo pone para desviarnos de Dios, de su propósito, de su palabra. Pero pues nunca es tarde para enmendar el camino. Mientras tengamos vida, tenemos esa posibilidad, ¿verdad? De venir al conocimiento de Dios, que es lo más importante. Porque como siempre yo les digo, ¿no? Dios no es religión, la palabra, la Biblia, pues tampoco te habla de alguna religión en especial, sino lo que el Señor quiere es que tengamos una relación personal con Él, que lo conozcamos, que nos comuniquemos con Él a través de la oración y que Él se va a comunicar con nosotros a través de su bendita palabra. Amén. Entonces, el becerro de oro, como ustedes, ¿cuántos de aquí el Señor ha hecho un milagro en su vida? A ver, levante su mano. ¿Quién ha visto un milagro en su vida? Gloria a Dios, aleluya. Entonces, miren, el pueblo de Israel también vio milagros de parte de Dios, ¿verdad? Ellos estuvieron como esclavos en Egipto. Entonces, Moisés fue el llamado de parte de Dios para sacarlos de esa esclavitud. Entonces, dice la palabra que Moisés subió al monte Sinaí y ahí él entró en comunión con Dios. Dios le hablaba a Moisés, ¿verdad? Pero en lo que Moisés estaba hablando con Dios, el pueblo se corrompía. El pueblo se corrompía y vamos a ver esa historia en el libro de Éxodo, capítulo 32, versículos del 1 al 11. Cuando lo tenga me dice amén. Éxodo está casi al principio, es el segundo libro de la Biblia, Éxodo 32, versículos del 1 al 11. Cuando lo tenga me dice amén. Amén. Gloria a Dios. Dice así la palabra, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo: apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos y les dio forma con buril, e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo: mañana será fiesta para Jehová. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz, y se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a regocijarse. Entonces Jehová dijo a Moisés: anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé, se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado, y le han ofrecido sacrificios, y han dicho: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Dijo más Jehová a Moisés: yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. Ahora pues,
déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. Entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y dijo: oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo, que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? Amén. Vamos a ver aquí, miren, yo les decía, Dios sacó por medio de Moisés de la esclavitud al pueblo de Israel. Entonces dice aquí: viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijo: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Moisés se apartó al monte Sinaí para estar en presencia de Dios, para orar a Dios. Entonces, miren, nosotros, por decir el becerro de oro, les decía, habla acerca de la idolatría. Muchas veces nosotros, sin darnos cuenta, tenemos un becerro de oro, construimos un becerro de oro que nos aparta del Dios vivo, del Dios todopoderoso. Entonces aquí Moisés, por decir, la palabra de Dios nunca va a pasar de moda, siempre nos va a dar una enseñanza. Siempre vamos a aprender. ¿Por qué? Porque Dios es el mismo por los siglos de los siglos. Dios es el mismo de ayer, el de hoy y el de mañana. Entonces, Él siempre nos va a enseñar algo a través de su palabra. Aquí nosotros podemos criticar al pueblo de Israel por necios, por tontos, insensatos, porque no querían postrarse delante de Dios, pero nosotros muchas veces sin darnos cuenta, hacemos lo mismo. Aquí dice que el pueblo vio que Moisés tardaba. ¿Qué vemos en el pueblo de Israel? Aquí en el primer versículo. Vemos la impaciencia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no somos pacientes. Desgraciadamente nos falta mucha paciencia. Ellos, ¿qué dijeron? No, pues este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto, tarda en bajar, ¿no? Dice, viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón. Aarón era el hermano de Moisés. Entonces se acercan a Aarón y le dicen: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Ellos tuvieron una impaciencia para con Dios, pero aparte dicen: no sabemos qué le haya acontecido. ¿Qué fue lo que sucedió? Dejaron de ver al hombre, y como dejaron de ver a Moisés, al hombre, pues dijeron: necesitamos un Dios al cual ver. La palabra de Dios nos dice que nosotros somos bienaventurados. ¿Por qué? Bienaventurados aquellos que creyeron sin ver. ¿Cuántos de aquí han visto a Dios? ¿Verdad que no? Porque la misma palabra nos dice: nadie ha visto a Dios, sino que la misma creación lo hace visible. Por eso es que creemos en Dios, por su creación. ¿Por qué? Porque hasta usted, cuando se mira al espejo, usted se da cuenta que es una creación perfecta. Tiene un cuerpo perfecto. De esa manera se da cuenta de la existencia de Dios. Entonces Dios todo lo hace con un propósito. Entonces Él estaba con Moisés en el monte Sinaí, le estaba dando los 10 mandamientos, las tablas de la ley. Entonces este pueblo pues se desespera porque no ven al hombre y le dicen: Aarón, haznos dioses, ¿verdad? Que nosotros podamos ver. Entonces, ¿qué hace Aarón? Aarón les dijo: apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Los zarcillos son un tipo de anillos que ellos se ponían en las orejas y en la nariz, pero eran de oro. Entonces les pide esos zarcillos, esos aretes, esos tipo como anillos, y los funde y les forma un becerro de oro. Algo que ellos pudieran ver para creer, ¿verdad? ¿Se acuerdan de Tomás? Que dijo: hasta no ver, no creer. Mucha gente así es. Hasta que no ven un milagro, hasta que no ven algo, es cuando creen en Dios. Y no debe de ser así. Porque les vuelvo a repetir, la creación hace visible a Dios. Entonces, dice, entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos y les dio forma con buril e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel,
estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Imagínense, Dios abre el mar para que pasara el pueblo de Israel. Vieron algo sobrenatural. Y aún así, ellos le adjudican a estos dioses de fundición, que ellos los habían sacado de la tierra de Egipto. Pero ¿qué vemos? Moisés se había apartado a orar, a estar en la presencia de Dios. Aarón se pone a hacerles el becerro. ¿Qué sucede aquí? Aquí es la importancia de conocer a Dios. Moisés conocía a Dios, Aarón no, porque si Aarón hubiera conocido a Dios, no hubiera hecho caso a lo que el pueblo le estaba diciendo. Los hubiera llevado a otra cosa. Entonces dice el versículo 5, y viendo esto Aarón edificó, fíjense, edificó un altar delante del becerro, y pregonó a Aarón y dijo, mañana será fiesta para Jehová. Imagínense lo que él hizo, y todavía él creyendo que esto le estaba agradando a Dios. Le estaba ofreciendo una fiesta a Dios, cuando Dios abomina esto, ¿verdad? La idolatría. Entonces, este pueblo dejó de ver al hombre. Entonces, ¿por qué? Porque ellos necesitaban ver algo físicamente que adorar. Nosotros adoramos a Dios porque sabemos que Él está, no necesitamos verlo, porque hemos visto su poder en nuestra vida, hemos visto milagros en nuestra vida, y de esa manera nosotros aprendemos a ser agradecidos, y nosotros nos esforzamos por conocer a Dios, porque nuestra vida, todos los años que tengamos de vida que el Señor nos preste, no nos van a alcanzar para conocer a Dios, ¿verdad? Entonces, ellos dicen, este Aarón, ¿qué hace? Obedece al pueblo antes que a Dios. Entonces él obedece al pueblo antes que a Dios. Entonces dice, ellos no conocían a Dios, no sabían que Dios era el único digno de alabanza y que Él no se puede mezclar con otros dioses. Y ahorita vamos a ver por qué. Entonces, ellos, el pueblo de Israel, cuando le hacen el becerro, ellos, ¿qué dice en el versículo 6? Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz, y se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a regocijarse. ¿Ellos qué hacen? Le están dando la gloria a otros dioses. ¿Por qué? Muchas veces porque tienen el corazón endurecido, el corazón duro, porque no conocemos a Dios. La palabra de Dios nos dice que Él va a quitar de nosotros el corazón de piedra y va a poner en nosotros un corazón de carne, un corazón sensible a la voz de Dios, para que cuando Dios te hable, tú sepas escuchar la voz de Dios. ¿Por qué? Porque si nosotros no pasamos tiempo en la presencia de Dios, si nosotros no oramos o no leemos la palabra, ¿qué va a pasar? Cuando Dios nos hable, no nos vamos a dar cuenta que Dios nos está hablando. Entonces, ellos eran un pueblo de duro corazón. Ellos se ponen a hacerle fiesta a Dios, se ponen a comer, a beber, se regocijan, dándole la gloria a otros dioses. Entonces Jehová dijo a Moisés, anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. ¿Se dan cuenta? Dios le dice, desciende, porque tu pueblo, no dijo mi pueblo, dijo tu pueblo, le dice. Entonces Jehová dijo a Moisés, anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Corrompido quiere decir que se echaron a perder, que se empezaron a depravar, que se empezaron a pudrir. Eso quiere decir. Entonces se ha corrompido. Pero aquí lo importante es que dice tu pueblo, no dice mi pueblo, dice tu pueblo. Versículo 8, pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Pronto, rápido, se han desviado. ¿Verdad? Dice, pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado. Y le han ofrecido sacrificios y han dicho, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Dijo más Jehová a Moisés, yo he visto a este pueblo que por cierto es pueblo de dura cerviz. Cerviz
es la parte de aquí, tus cervicales, pueblo que no se inclina, pueblo que no se humilla delante de Dios. Nosotros cuando nos humillamos delante de Dios, ¿qué estamos haciendo? Reconociendo que sin Dios no podemos hacer nada. Porque la misma palabra nos dice, Jesús cuando habla de la vid verdadera dice, ¿verdad? Sin mí nada podéis hacer. Tú podrás hacer lo que tú quieras, pero apartado de Dios no vas a prosperar. No vas a tener una vida próspera porque estás apartado de tu Creador, apartado de Dios. Entonces, aquí Él dice, ¿no? Dice que es de dura cerviz. Ahora, pues déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma. De ti yo haré una nación grande. Con esta algunos dirán, no es que Dios es malo o Dios se enoja, se molesta. No es eso, sino que dice, deja que se encienda mi ira en ellos. ¿Saben cuál es la ira de Dios? Es la justicia, el amor, la santidad. A eso se refiere cuando la Biblia, siempre que ustedes lean la ira de Dios, se refiere a la justicia divina. Dios es un Dios justo y Él no le va a dar un pago a alguien, un pago que no se merezca a alguien. Entonces, la ira es esto. La ira dice, es justicia, amor por la santidad y la verdad. Él es celoso por nosotros. Cuando nosotros venimos a Cristo, le entregamos nuestra vida a Dios, Él es celoso de nosotros porque Él nos quiere para Él. Él no quiere que nos sigamos contaminando con el pecado, más que nada. ¿Por qué? Porque Dios no puede habitar a donde habita el pecado, y el pecado es todo aquello que le desagrada a Dios. Entonces, si nosotros hemos tomado una decisión de entregar nuestra vida a Dios, pues tratemos de santificarnos para Él, consagrarnos para Él, nuestra vida que le pertenezca a Él, ya no a nosotros. Porque nuestra carne, nuestra naturaleza es el pecado, es pecar, es hacer lo malo. Se nos facilita más hacer lo malo que lo bueno, porque esa es nuestra naturaleza. Pero cuando nosotros tomamos la decisión de seguir a Dios, de seguir a Cristo, pues tratamos de alejarnos del pecado y de tener esa comunión con Dios, porque la palabra del Señor nos dice que la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado y de toda maldad. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Amén. Entonces nosotros no estamos aquí porque seamos buenas personas. Estamos aquí porque nos dimos cuenta de la necesidad que tenemos de Dios. Porque nos dimos cuenta que nuestra vida pasada, pues hasta dónde caímos, ¿verdad? Entonces eso es lo que nosotros tenemos que entender, que la justicia divina es, la ira de Dios es la justicia divina. Entonces ahí dice en el versículo 11, fíjense, 11, entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y dijo, oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? Vean ese pasaje, tiene mucha enseñanza. Dice, ¿qué hizo Moisés? Oró en presencia de Jehová su Dios. Oró en presencia de Jehová su Dios, el Dios de Moisés. Él intercedió por el pueblo. ¿Ya ven lo importante que es la intercesión? Intercesión es ponerse en el lugar de otro, ponerse a la brecha. Orar nosotros por misericordia, misericordia de nosotros mismos, porque también les vuelvo a repetir, somos malos, no porque leamos la palabra, porque vengamos a la iglesia, nuestra naturaleza es la maldad. Por eso debemos pedir perdón a Dios continuamente por nuestros pecados, por nuestros hechos. Entonces, aquí imaginen, dice, entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios. Él ora, él intercede, pero vean lo que él dice. ¿Por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo? Dios le dijo, no, pues es tu pueblo. Pero ahora Moisés intercede y le dice, ¿por qué vas a encender tu ira contra tu pueblo? ¿Verdad? Él está intercediendo. Y luego dice, que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte. Vean el conocimiento que Moisés tenía de Dios, que para Dios no hay nada imposible. No importa por la situación por la que tú estés pasando, para Dios no hay nada imposible.
Lo importante es que tú conozcas a Dios y que confíes y que creas y que tengas fe en Dios, en el Dios Todopoderoso, en el Dios vivo. Nosotros creemos en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Y como ustedes saben, a Jesús lo crucificaron por nuestros pecados, pero Él no se quedó clavado en la cruz. Él resucitó de la muerte al tercer día. Por lo tanto, Él está vivo y Él sigue haciendo los mismos milagros y prodigios, con la única diferencia que no lo puedes ver. Pero al que cree, todo le es posible. Si crees, verás la gloria de Dios. Los que levantaron su mano, que han visto milagros, gloria a Dios, van a seguir viéndolos. Y los que no, ustedes clamen a Dios y van a ver milagros en su vida. Amén. Entonces, aquí vemos la intercesión que hizo Moisés para con su pueblo. Nosotros mismos podemos interceder por nuestra familia, por nuestros seres queridos, por nuestros vecinos, por nuestra comunidad, por Huehuetoca. Amén. Por medio de la oración nosotros podemos orar para que Dios obre en el corazón de la gente, ¿verdad? Y vaya disminuyendo esa maldad que ahorita se ha levantado en todo el mundo, pero pues escrito está que la maldad de los hombres iba a aumentar. Entonces, el lugar más seguro que tenemos, ¿dónde es? En la presencia de Dios. Orar a Dios, orar por nuestra familia, orar por nuestros hijos, por nuestros seres queridos. Eso es lo que podemos hacer. Amén. Entonces, miren, aquí ¿qué fue lo que pasó? Vamos a ir a Éxodo 20 para que entendamos. Éxodo 20, versículos del 3 al 5, cuando habla acerca de los 10 mandamientos. Esto fue lo que pasó cuando Moisés estaba en el monte Sinaí. Dios le estaba dando las tablas de la ley o los 10 mandamientos. Éxodo 20, versículos del 3 al 5. Amén. Dice la palabra: no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Amén. Aquí vemos, miren, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Ustedes se dan cuenta ahí, la palabra dioses aparece con D minúscula, porque no se refiere al Dios Todopoderoso, al Dios de la Biblia. Se refiere a otros dioses, a los que yo les hablaba. En la idolatría es lo que ponemos en primer lugar antes que a Dios. Puede ser nuestro esposo, esposa, hijos, ¿verdad? Negocio, trabajo, dinero. Eso puede estar en primer lugar antes que Dios. Entonces, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y no necesariamente es decírselo, sino lo que demostramos a Dios, la actitud que tenemos para con Dios. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te harás imágenes. ¿Por qué? Porque Él dice no te harás imagen, porque Él es el creador de todo lo que existe. El cielo, de la tierra, del mar, del sol, la luna, las estrellas, de todo. Él es el creador. Por eso Él no dice no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ¿verdad? No te humillarás delante de ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Necesariamente no es decir Señor te aborrezco, no, con nuestra actitud. Cuando ponemos otra cosa en primer lugar, cuando nosotros inculcamos otra cosa a nuestros hijos,
que no es la palabra es verdad. Desgraciadamente el enemigo puso un velo a las personas para que no entiendan la palabra de Dios, pero cuando Cristo viene a tu vida, Él quita ese velo y tú ya entiendes la palabra de Dios, porque la palabra es luz. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Amén. Entonces, cuando tú te das cuenta de todo esto, dice: que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Versículo 6: y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Cuando tú amas a Dios, cuando tú pones en primer lugar a Dios, y eso se lo inculcas a tus hijos. Hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Por eso tenemos que tener cuidado que no tengamos becerros de oro. ¿Sale? Que nosotros tengamos una comunión plena con Dios, una intimidad con Dios. Dios está en todo lugar. Uno de sus atributos es que Él es omnipresente, que Él está en todo lugar. Pero Él llega donde tú le llamas, a donde tú le hablas. Si tú no le invitas a tu vida, Él es un caballero y no va a llegar porque tú no lo quieres a tu lado o ahí contigo. Lo mejor de todo es que cuando tú aceptas a Cristo en tu corazón como tu Señor y Salvador, Dios vive dentro de ti. Y ahí donde tú le hables, ahí Él va a estar. Y donde tú vayas al trabajo, a la escuela, a donde tú estés, ahí va a estar Dios contigo. Por eso la palabra nos dice: y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Porque Él no se va a apartar de ti, porque tú caminas con Dios. No te dejaré ni te desampararé, dice el Señor. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que hacer, tener fe en Dios. ¿Qué es pues la fe? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y yo estoy convencido de que Dios está conmigo. Eso es lo que debemos de entender. Que Dios está contigo a donde quiera que tú vayas. Que pases el proceso que tú pases, ahí está Dios contigo. Que Él es el que te va a levantar. Y Él es el que te va a sostener. Porque Él es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en todas nuestras tribulaciones. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Entonces nuestra ayuda viene de Él. Nosotros debemos de aprender a depender de Él y no de los hombres, no de la gente, mucho menos del dinero. Porque a veces si tenemos dinero, ingresos, estamos tranquilos. Pero ¿qué pasa cuando falta? ¿En quién confiamos? Salmo 23:1 nos dice: el Señor es mi pastor, nada me faltará. Mi Dios pues suplirá todas las cosas conforme a sus riquezas en gloria. Amén. Entonces debemos de aprender a depender de Dios y Él nos va a bendecir. Porque estamos aprendiendo a depender de Él. ¿Por qué? Porque todo viene de Él. Él es la fuente de todas las cosas. Entonces eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Tenemos que cuidar que no haya becerros de oro en nuestra vida y darle siempre la gloria y confiar plenamente en Él. Amén. Entonces, nosotros, fíjense, tenemos que tener esa fe bien fortalecida, fuerte, que nada nos mueva de la fe que tenemos en Dios. Amén. Vamos a ir a Jeremías capítulo 17, versículos del 5 al 10. Entonces debemos de aprender a depender de Dios. Amén. Jeremías 17, versículos del 5 al 10. Cuando lo tenga me dice amén. Jeremías 17, del 5 al 10. Dice así la palabra, miren: así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Será como la retama en el desierto y no verá cuando viene el bien, sino que morará
en los sequedales, en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Amén. Entonces yo les decía, tenemos que tener cuidado de no tener becerros de oro en nuestra vida. Tenemos que aprender a depender solamente de Dios. Entonces aquí nos dice el versículo 5, así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre. Eso es una palabra muy dura. ¿Por qué? Porque nosotros cuando estamos pasando por algún problema, alguna situación difícil, muchas de las veces acudimos al hombre y no a Dios. Primero acudimos al hombre y después acudimos a Dios, y no debe de ser esto. El primero a quien debemos de ir es a Dios. Amén. Entonces él dice, maldito el hombre, el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. O sea que la fuerza está en el brazo del hombre, el corazón se aparta de Dios. Será como la retama en el desierto, es como un arbustito ahí en el desierto. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué pasa en el desierto? Pues no va a florecer. ¿Por qué? Dice, y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. ¿Qué va a pasar? Pues que no va a llegar la bendición a tu vida, porque tú no estás confiando en Dios, estás confiando más en el hombre. Amén. Y dice, pero en el versículo 7 nos dice, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Entonces necesitamos aprender a confiar en Dios. Si yo hago esto, si yo aprendo a confiar en Dios, ¿qué va a pasar? Versículo 8, porque será como árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. ¿Ya vieron? Usted va a dar fruto porque usted confía en Dios. Amén. Pero ¿qué es lo que me puede llevar a tener un becerro de oro en mi vida? Nos lo dice el versículo 9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas. Tenemos que tener mucho cuidado con nuestras emociones, porque las emociones muchas veces nos traicionan. ¿Qué pasa cuando nos airamos? Cuando nos enojamos, ¿cómo reaccionamos? Como ahorita leíamos acerca de la paciencia, ¿cómo reaccionamos cuando las cosas no llegan a nuestro tiempo? ¿Cómo reaccionamos cuando nos emocionamos y estamos tristes o desanimados? ¿Cómo reaccionamos cuando nosotros decimos, ay no, voy a abrir un negocio, voy a hacer esto, pero no consultamos a Dios? Cuando nos dejamos llevar solamente por la emoción. Entonces, en esto es donde tenemos que tener cuidado. El peligro está en nosotros. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Nosotros debemos de aprender a manejar nuestras emociones. Debemos de dejarnos guiar por la palabra de Dios. Por eso la palabra tiene que estar en nuestra mente y en nuestro corazón, para que cuando venga alguna situación en nuestra vida, nosotros sepamos salir adelante con sabiduría. Amén. Entonces dice que engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Versículo 10. Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Amén. Dice él escudriña la mente, él sabe tus pensamientos más profundos.
A Dios no le puedes esconder absolutamente nada, porque Él sabe lo que tú piensas y las intenciones de tu corazón. Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino. Nosotros todo el tiempo estamos tomando decisiones, y muchas veces nada más esas decisiones nada más las tomamos conforme a nuestras emociones. Pero esas decisiones que tomamos van a traer consecuencias. Entonces Él te dice, escudriño la mente, que pruebe el corazón, sabe las intenciones del corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Tú vas a dar fruto, pero dependiendo cómo tú reacciones. Si reaccionas conforme a tus emociones o reaccionas conforme a la guía del Espíritu Santo, porque el Espíritu de Dios ya mora dentro de ti. Entonces depende de tus decisiones, es lo que tú vas a recoger. Amén. Entonces aquí eso es lo que nosotros tenemos que entender, ¿verdad? Que Él escudriña la mente, que prueba el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. El corazón se refiere al centro del ser humano. Nosotros, seres tripartitos, tenemos un cuerpo, tenemos un alma y tenemos un espíritu. El alma es el corazón, es el centro de nuestras emociones. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que tener cuidado cómo reaccionamos. Por eso la palabra es la que nos da la sabiduría, es la que nos da la guía. Si yo no leo la palabra, si yo no me comunico con Dios a través de la oración, pues yo voy a tomar malas decisiones. Y de esa manera es como yo puedo tener becerros de oro en mi vida y sin siquiera yo darme cuenta que los hay. Entonces aquí imagínense cuando Moisés baja, ve al pueblo corrompido, ve al pueblo que está adorando otros dioses, pues le entra el celo de Dios, rompe las tablas de la ley que le había dado Dios. El celo de Dios. Y la mayoría de ese pueblo no entró a la tierra prometida. ¿Ah? ¿Por qué? Porque se habían corrompido, se habían echado a perder. Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros, pero cuando nos contaminamos, nos echamos a perder, nos corrompemos. ¿Por qué? Porque nos hacemos duros de cerviz. No nos doblamos delante de Dios, no nos inclinamos a Dios, no nos humillamos delante de Dios. Ante la única persona que usted se debe de humillar es ante Dios. Y muchas veces que cuando estamos en yugo desigual, el varón está convertido, la esposa no está convertida, pero ¿qué pasa? Muchas veces lo jala el yugo desigual. Ahí ¿qué hacemos? Pues no estamos cumpliendo con los estatutos de Dios. Dios no está en primer lugar en nuestra vida. Cuando nosotros amamos más otras cosas antes que a Dios, no nos estamos inclinando ante Dios. No está Dios en primer lugar. Hay un becerro de oro en tu vida. Entonces nosotros tenemos que ser fuertes y estar convencidos, tener esa convicción de que Dios es el primer lugar en nuestra vida, que Él es el que nos guía y Él es el que nos dirige, y que ya no vivimos nosotros, sino que Cristo vive en nosotros. Amén. Entonces miren, para terminar vamos a ir a Jeremías capítulo 15. Jeremías 15, 19 y 20. Jeremías 15, 19 y 20. Amén. Dice así: Por tanto, así dijo Jehová: si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás, y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Y te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce, y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo para guardarte y para defenderte, dice Jehová. Amén. Amén. Vean, este es muy bonito, es hermosa esta palabra.
Dice el 19, por tanto, así dijo Jehová. Dios es el que está hablando. Y dice, si te convirtieres, si te das cuenta que vas por un camino equivocado y tú enmendas el camino, ¿qué pasa? Dice, si te convirtieres, yo te restauraré. Amén. Él te va a restaurar, Él va a enmendar tu camino. Yo te restauraré y delante de mí estarás. Imagínense estar en la presencia de Dios. Y si entre sacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. O sea, si tú empiezas a renunciar al pecado, a todo lo que te contamina, tú vas a hacer algo precioso para Él, porque Él te va a limpiar. Amén. Dice, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, ¿no? Y tú no te conviertas a ellos. En el mundo, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Debemos de ser distintos, debemos de hacer la diferencia en el mundo, en ese mundo de tinieblas. Amén. Entonces dice ahí, conviértanse ellos a ti, tú no te conviertas a ellos. Y te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce. Y pelearán contra ti, pero no te vencerán. Porque yo estoy contigo para guardarte y para defenderte, dice Jehová. Mira, Dios todavía te da una promesa. Yo sé que Dios está hablando a tu vida en esta tarde. Yo sé que Dios está hablando a tu vida, a tu mente, a tu corazón, y que hoy es momento de convertirte para que Él te restaure, para que Él te sane esas heridas que hay en tu corazón. Porque muchas veces traemos arrastrando heridas de nuestra niñez, de nuestra adolescencia, ¿verdad? Ya de nuestra madurez tal vez, el rechazo, la falta de perdón, raíz de amargura, temor, depresión, pensamientos de suicidio, alcoholismo, drogadicción, tabaquismo, ira, contienda, orgullo. Hoy es momento de entregar nuestra vida a Dios. Hoy es momento de entregarnos al 100% y dejar esos becerros de oro. Y decirle al Señor, aquí estoy para ti, Señor. Aquí estoy para ti. Para que tú me hagas de mi vida tu voluntad. ¿Va a doler? Va a doler. Pero es lo mejor para ti, porque los planes que Dios tiene para tu vida son mejores que los nuestros. Dice la palabra en Jeremías 29:11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de paz y no de mal, para daros un futuro y una esperanza. Amén. Él quiere que clames al Señor en esta tarde. Si tú quieres dejar esos becerros de oro y entregar tu vida al 100% a Dios, te invito a que pases aquí adelante. Quiero orar por ti. Quiero orar